Vamos a presentar al doctor Marcelo Muñoz. Él es médico, cirujano, especialista en niños y parte integrante también de Mundo Bebé. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a vos, María. Pero bueno, después de tanto tiempo, volver a estar con ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Y además, cirujano de Santino, ¿no? En las peores me conocieron. En las peores situaciones. Y de esto vamos a hablar, porque para los papás es muy estresante y es cuando también los chicos necesitan mayor tranquilidad y ustedes, los médicos, necesitan ese ambiente, ¿no? Y los papás no podemos contenernos a veces. Una operación de apéndice, una malformación en los intestinos, que son los temas de hoy, son situaciones como extremas. Son situaciones extremas, exactamente. Mira, antes que nada, creo que la patología apendicular o el apendicitis agudo en los niños es, por lejos, la causa más frecuente de un chico en un quirófano. Sí. Es la patología por excelencia. Ahora, antes de explicarte o de comentarte qué es un apendicitis agudo, tengo que decir que un apendicitis agudo lo puede hacer un niño de que nace hasta el viejito de 80 años. No hay edades para un apendicitis agudo. Y no hay un antecedente, no es que papá se operó a los 5. No, absolutamente nada. Te toca el apendicitis y es apendicitis. Por eso es que es una patología de urgencia. Bien, bien. Vos preguntás o te pensás, mucha gente lo primero que nos pregunta y nos dice, y doctor, el apéndice, ¿para qué nos sirve? ¿O para qué está? Eso. En realidad el apéndice secal, como se llama, después que nace el bebé, no sirve absolutamente nada, más que para darle ansiedad a la familia cuando tiene un apendicitis y para darnos trabajo a los cirujanos. Claro. En realidad es eso. El apéndice secal es un resto embrionario que tenemos todas las personas, que cuando el bebé nace está conectado dentro de la panza de la mamá, desde el apéndice al cordón umbilical. Vos si ves el cordón umbilical del bebé tiene 3 orificios. Uno corresponde al apéndice, otro corresponde a un resto embrionario que se llama uraco, que viene de la vejiga, y otro corresponde a otro que se llama ligamento redondo, que viene del hígado. Que es lo que sirve para que el bebé elimine todo su contenido abdominal a través de la placenta. Cuando el bebé nace, eso va involucionando, así como vos ves que se va secando el cordón, por dentro pasa lo mismo. Lo que va a la vejiga y lo que va al hígado involucionan totalmente. Lo que va al intestino, que es el apéndice, queda un resto embrionario aproximadamente de 7 a 10 centímetros, que es el apéndice. Que la función que tiene después es prácticamente ninguna. La causa de que una persona haga un apendicitis es porque el apéndice se obstruye la luz, el apéndice desemboca directamente al intestino. Vos imaginate una... Es una tripita, ¿no es cierto? Exactamente. Tiene, mira, para que la gente se imagine, yo siempre le digo a la papá, vos imaginate que el apéndice es como una media, tiene un fondo y se termina así. Y el orificio, la boca de salida está conectada al intestino. Cuando esa boca de salida se obstruye por algo, por un ganglio inflamado, muchas veces la persona o la mamá te pregunta, ¿tiene que ver lo que come? Y en realidad mucho que ver lo que coma no, pero restos de alimento pueden obstruir la luz del intestino, del apéndice, perdón. Cualquier causa que obstruya la salida o la desembocadura del apéndice hace que las secreciones que son normales que hay dentro del apéndice no puedan volcarse al intestino y el apéndice se empieza a inflamar. Se inflama, aumenta de tamaño, da dolor, dolor, y todo eso es un proceso agudo, por eso que se llama apendicitis aguda. Y ocurre en poquitito tiempo, ¿no es cierto? Exactamente. Generalmente el diagnóstico de apendicitis aguda se hace en un transcurso de horas que va entre 12, 18, 24 horas, dependiendo de la susceptibilidad, la sensibilidad del paciente. Creo yo. Hay chicos que son menos tolerantes al dolor y hay chicos que son mucho más tolerantes, y vos ves que son esos chicos que llegan, dice, hace un día y medio que está con dolor de panza, aguanta, y vos lo tocas en apendicitis. Y por ahí la mamá te dice, yo estoy acostumbrada a que le duela la panza, entonces pensé que era un dolor de los que ya tuvo y no consulta o consulta tarde. Fundamentalmente, así como para que las mamás tengan una idea, de 10 chicos que vos consultan y que tienen un cuadro apendicular, entre 8 y 9 tienen una presentación clásica. Siempre hay uno que viene, como decimos nosotros, contramano, empieza de otra forma. Generalmente el cuadro apendicular se inicia con dolor. Dolor de panza. Dolor que puede iniciarse en la boca del estómago o directamente en la zona apendicular, que es abajo en la zona derecha. Algunas mamás te dicen, empezó con dolor en la boca del estómago y después le bajó a la zona del apéndice. Eso es esperable, que empiece arriba y termine abajo o empiece directamente abajo. El dolor tiene una característica del apendicitis, que es un dolor constante. El cuadro apendicular comienza con dolor,
duele, 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 cada vez más, de mayor intensidad, de mayor intensidad, de mayor intensidad. Con el correr de las horas se agrega un cuadro de náuseas o vómitos. Bien. Y al final aparece la fiebre. Bien. Esa triada más o menos lleva, como te digo, entre 14, 16, 24 horas, no más de eso. Bien. ¿Por qué la fiebre? Porque el apéndice adentro tiene gérmenes, que son los mismos del intestino, y eso empiezan a reproducirse. Al no poder evacuarlo, claro, el apéndice se empieza a descomponer adentro. Claro. Y una vez que se rompe el apéndice, viene un cuadro que es bastante complejo y complicado, que se llama peritonitis apendicular. Y eso ocurre al finalizar las horas que yo te digo de espera. Esto es, si nosotros no consultamos a tiempo, podemos agravar, digamos, todo esto. Exactamente. Yo siempre digo, prefiero una consulta de más, que por ahí vos les decías a los papás como no vino antes. Claro. Lo que sí, nosotros somos muy, remarcamos mucho en cuanto a los pediatras con los cuales trabajamos y los papás, no a la automedicación, porque muchos papás se le duele la panza, le di un analgésico, le di el antiespasmódico. El medicar a un cuadro apendicular hace que muchas veces nosotros retrasemos el diagnóstico. Claro, lleguen más tarde. Porque si bien es cierto que puede calmar el dolor, el proceso obstructivo del apéndice continúa. Es por eso que el tratamiento del apendicitis es quirúrgico. Bien. No hay otro tipo de tratamiento. Bien. Normalmente, si es un niño o una niña un poco más grande, ¿no? Tenemos el ibuprofeno, tenemos un factor... Sí, un antiespasmódico, cualquier antiespasmódico que la mamá piensa, sobre todo cuando son chicos que hacen dolores abdominales a repetición. Viene y te dice, no, él come algo y le cae pesado y yo le doy las gotitas y se le pasa, pero esta vez fue distinto, le sigue doliendo, le sigue doliendo. ¿Yo por qué te remarcaba el dolor? Porque el dolor apendicular, como te dije, es un cuadro de dolor agudo que se instala y no se va. Hay otros tipos de dolores, que con el interrogatorio uno ya se da cuenta, le pregunta a la mamá cómo es el tipo de dolor y te dice, le dolió esta mañana, se le pasó al mediodía, comió, jugó, a la tarde le volvió a doler, eso es más bien un cólico intestinal. Claro. Uno ya con el interrogatorio se va a dar cuenta. Ahora viene el tema, entrando al tema del diagnóstico. El diagnóstico apendicular o de apendicitis aguda es clínico. Es sentarse con la mamá, interrogar y revisar al chico. Bien, bien. No hay métodos complementarios de diagnóstico que te digan esto tiene una apendicitis. Me refiero a qué, a una ecografía, a una radiografía. Generalmente, y en la mayoría de los casos, es clínico. Bien. El tipo de dolor, cómo se irradia. Rápidamente, ¿no? Sí, hay métodos complementarios que ayudan. Uno ve a un paciente, como creo que le pasó a Santino, lo ve... Sospechamos que un cuadro apendicular se interna, se pide los métodos complementarios de diagnóstico como el análisis de sangre, un valor aumentado de los glóbulos blancos con un dolor apendicular, con fiebre y todo, hace que el conjunto cierre como una apendicitis aguda. Claro. Métodos complementarios de diagnóstico, vos repetí, son muy pocos los que te pueden dar un diagnóstico acertado. Bien, y la diferencia esta de llegar a tiempo y hacer una operación medianamente controlada, ¿no? Preparada, programada, si bien es corto el tiempo en la que la van a realizar, es diferente a entrar de urgencia al quirófano cuando el apéndice ya está... Sí. En realidad, cuando vos tenés un paciente con un cuadro apendicular, lo que hacemos en general los cirujanos infantiles es internarlo. Cuando tenemos el diagnóstico empezamos con la medicación antibiótica. Vos pensás que hay un proceso infeccioso en esa zona, que si nosotros entramos a operar a un chico que viene de la calle, como decimos nosotros, quizá un proceso infeccioso que es localizado, nosotros con la misma cirugía hacemos que sea un proceso generalizado. Claro. El tratamiento antibiótico previo hace que el cuadro, como llamamos nosotros, se enfríe. El chico se siente mejor, le calma el dolor, pero eso no quiere decir que no se va a operar. Uno entra a operar con un paciente mucho más controlado en ese aspecto. Claro. Con lo que vos te referís a las peritonitis, se tiene el mismo criterio de tratamiento. Lo que pasa es que vos ya sabés que es una peritonitis y es un chico que va a requerir otro tipo de tratamiento médico antibiótico, mucho más agresivo que por ahí el que consultó precozmente. Bien, ¿y la cirugía en sí es más invasiva cuando es peritonitis a cuando es...? En realidad es más invasiva en el sentido de que es una cirugía mucho más larga, porque vos pensás que la peritonitis, como te digo, está llena de pus la panza, hay que lavar, hay que dejar drenajes, y las peritonitis en general son cirugías que después de la cirugía pueden tener algún tipo de complicación. No así el apendicitis agudo, el que consultó precozmente y que hay solamente inflamación del apéndice. Bien. Las complicaciones que pueden aparecer a largo plazo, nosotros les explicamos a los papás que pueden aparecer una inmediatamente, que pueden aparecer a mediano plazo o a largo plazo o el resto de su vida. Hay una complicación en las peritonitis o en cualquier cirugía abdominal donde haya un proceso inflamatorio infeccioso
El intestino de algunas personas, cuando cicatriza, tiene tendencia a pegarse con el intestino de al lado. O sea, no tiene el movimiento normal y se pega. Entonces vos tenés un paciente que se operó hace 6 meses, 10 meses, 1 año, 2 años, y te dice, de la nada empezó con dolor de panza y vómito. Claro. Cuando vos tenés el antecedente de que se operó una peritonitis o de cualquier otra cirugía donde haya habido un proceso infeccioso en la panza, tenés que pensar, eso se llaman bridas. Ajá. Vos imaginate como, qué sé yo, tenés una manguera y le echás alguna plasticola y quedan como hilos así cuando vos lo estirás. Claro. Adentro de la panza del bebé pasa lo mismo o del adulto. Claro. Esas son pacientes que tienen tendencia a veces a reoperarse. Las peritonitis tienen ese tipo de complicación a largo plazo. Yo siempre le digo a la papá, puede pasar que en 10 años su hijo tenga un dolor de panza y yo no esté y venga otro cirujano y le diga esto es complicación de la peritonitis. Y la mamá me dice, y 10 años después puede pasarle. Claro. Eso puede pasarle y es mejor la consulta precoz. Claro, totalmente. Mucho precoz. Sí. Totalmente. ¿Y la recuperación del niño o del adulto en esta operación? Y depende del grado de inflamación que tenga el apéndice. Una apendicitis, como te decía recién, aguda, de consulta precoz, que vos lo operás, está solamente inflamado y están internados 72 horas. Bien. De ahí para adelante, dependiendo del tipo de inflamación y de lesión que tenga el apéndice, va a estar internado más días por el tema de los antibióticos. Claro, por ejemplo, las peritonitis están internados de 7 a 10 días. Claro. Y están con drenaje, están con sonda por la nariz. ¿Y con una dieta estricta? Con una dieta estricta, sí. Exactamente. Bien. Cuando yo era chica, me acuerdo que decía mi mamá, los grandes, los abuelos dicen, ¿no? Que tragarte la semilla, por ejemplo, de los cítricos, de la mandarina, todo eso, te hacía... Te producía una apendicitis. Sí. Es lo que yo te decía, en realidad no es que comerte, es como dicen los papás, pero yo le saco la semilla al tomate porque capaz que eso le va a producir... No, en realidad que vos tengas un cuadro de apendicitis aguda, así como yo le digo a los papás del consultorio, es la mala suerte que tuvo una apendicitis, nada más. Claro. No hay una causa puntual de decir esto te va a dar. No hay forma de prevenirla, no. Así como te vuelvo a repetir, hay gente que se muere viejito y nunca se operó apendicitis, chicos de 2 o 3 años que lo operamos de apendicitis. Es mucho más difícil diagnosticar una apendicitis en un chico menor de 5 o 6 años. Claro. Porque es un paciente que no colabora muchas veces con el examen físico. El chico que por ahí llega, está llorando, vos lo revisas, llora, y le toca la panza y llora, y lo mirás, llora, entonces es mucho más difícil para nosotros. Una invasión absoluta. Sí, ¿no? Es raro el chico de 4 o 5 años que te mire y te dice, me duele acá, no tengo nada, me pasa esto. ¿Viste? Es normal en los chicos. Bien. Es mucho más difícil para nosotros. Muy bien, ya vamos a continuar hablando de las operaciones y de las complicaciones también que van surgiendo o de las malformaciones en la parte de los intestinos con el doctor Marcelo Muñoz en un ratito nada más.